Bueno, mira, el tema que me pidieron preguntar, la verdad que yo este tema lo ofrecí en el fondo porque alguna vez lo presentamos a los muchachos de anestesia, pero justo se dio que conversamos algún tema, conversamos por una situación clínica. De hecho, la semana, hace 2 semanas tuve una paciente que tuvo un asma severo. Entonces, en el fondo era cómo se estaba ventilando. Bueno, esta paciente ustedes la conocen, de hecho cayó en ECMO. Fue un muy bonito caso en el fondo porque se conectó a un ECMO, logró salir bien de él. Entonces la pregunta era cómo deberían ventilarse estos pacientes. Entonces, viendo un poco de literatura, viendo las cosas nuevas que no han variado mucho, esa es la verdad las cosas, este manejo ventilatorio ya se ha trazado hace un par de tiempos atrás, que es un poquito distinto probablemente al manejo ventilatorio que hemos vivido en la pandemia, en el cual teníamos más bien en enfermedades como componente más bien restrictivo más que obstructivo, ¿ya? Si uno ve esta cosa, está el temario, en el fondo, para hacerlo más simple, uno aquí como que tiene que definir frente a qué enfermedad está. En el fondo es una enfermedad restrictiva, y restrictiva que son la gran mayoría en el fondo, porque significa todo el distrés con todas sus etiologías y todas sus causas desencadenantes, a pacientes con obesidad que también son restrictivos, pueden caer las embarazadas. Entonces el espectro es mucho mayor que probablemente este tipo de patología, que es un poco menor, pero no deja de tener sus implicancias por lo menos particulares, ¿ya? Entonces un poquito es el temario de las cosas que van a ser, se ve como grande, pero no va a ser tanto, y lo importante es que aquí hay cosas que voy a nombrar del EPOC que probablemente se van a repetir en el asma. Vamos a tomar enfermedades como las dos más típicas, que son las cuales nos podemos enfrentar, que son el EPOC como primera parte y el asma después, y como digo, hay cosas que van a ser topadas de los dos lados y van a ser cosas que pueden variar de uno a otro paciente. Decir del EPOC que básicamente esto está definido, aquí los broncopulmonares son los reyes porque tiene una definición. De hecho hay un grupo de trabajo que es conocido como el GOL, que está una definición que de hecho creo que la han ido actualizando, pero más importante probablemente es ver, no sé si ven el puntero, es ver este bonito, que yo lo encuentro muy típico porque este es un pulmón, un dibujo de un pulmón normal, y aquí a la derecha un pulmón con las características que tienen por lo menos el EPOC, que significa, por ejemplo, si ustedes ven, cambios de rotura de uniones alveolares, un estrechamiento de la vía aérea por secreción de muco, por inflamación en general, que va produciendo un poco. Esta es la explicación un poco histológica, pero en el fondo es lo que nos va a llevar un poco, uno, a la patogenia que está escrita aquí abajo, y finalmente a cambios estructurales, cambios funcionales, para terminar finalmente en las características clínicas que definen al EPOC, ¿ya? Recordar básicamente que el EPOC significa, yo siempre he dicho que es igual a fumar. O sea, uno me puede decir sí, no, si la contaminación por leña o el smog puede desencadenar en EPOC. Por supuesto que lo puede haber, puede, digamos, haber también desencadenantes de otro tipo, pero para efectos prácticos fumar significa EPOC. ¿Ya? Entonces este fumar nos lleva a unas alteraciones estructurales que finalmente nos lleva a cambios funcionales, que sobre esto vamos a hablar un poquitito porque nos va un poco a implicar en lo que es el manejo ventilatorio de los pacientes. Aquí están las dos grandes un poco patologías, el EPOC con sus características clínicas y el asma por otro lado. Ya recordar que el EPOC básicamente tiene una clasificación que está basada un poco en el BEF1 y también en la relación BEF1 capacidad vital forzada. Ya, por supuesto, como toda enfermedad obstructiva, habitualmente esta relación es menor a 0,7, y la gravedad del ECMO, la graduación, que también está revisándose y va variando, fluctúa en valores del BEF del 80%, del teórico en teoría, a un 30% cuando estamos hablando de un EPOC severo, ¿ya? Eso se relaciona también con la sintomatología que pudiera haber, y también si uno hace una medición un poquito más clínica, puede hacerle, qué sé yo, una medición del flujo respiratorio, PIC, para poder determinar la gravedad. Ya más tardío, alteración de gases arteriales que uno puede ver. Por otro lado, el asma en general, yo diría que nos llegan asma a nosotros, pero la gran cantidad de pacientes que uno puede ver habitualmente son más bien de consulta o ambulatorio o pediátrica. Las que nos interesan son estas asmas que tienen antecedentes de ingresos previos a UCI, que han caído en ventilación mecánica, asmas severas que probablemente están sin tratamiento o maltratadas. Aquí tienen la sintomatología, por otro lado, que también nos está diciendo un poquito que hay que reconocerlo, pero esto es como de urgencia. La verdad que para nosotros como que rara vez, pero si nos enfrentamos, es bueno saber, por ejemplo, cosas que uno ve que esté en la parte clínica, pero en la urgencia. O sea, para definir un asma grave, yo creo que el urgenciólogo tiene que estar muy claro en qué paciente probablemente está enfrentado a un asma grave y tiene que actuar un poquito, decidir en fondo si va a requerir algún soporte ventilatorio o el manejo que sea necesario.
Del EPOC, si uno ve el EPOC, lo más importante, porque tener un EPOC que está relativamente estable en la casa no nos va a molestar mucho a nosotros, pero sí saber cuando tenemos exacerbaciones, ¿ya? O sea, y esto un poco está definido, cuando uno está frente a una exacerbación de un EPOC, qué sé yo, empeoramiento de la disnea, cambios en la expectoración, fiebre, qué sé yo, y habitualmente las causas, que habitualmente son relacionadas a infecciones, habitualmente, pudiera ser de otro tipo también. Ahora, si uno ve el EPOC tiene unas alteraciones fisiopatológicas cuando uno define que dice efectivamente el cigarro, el que produce estos cambios estructurales en el pulmonar y esto lleva a cambios fisiopatológicos, las cosas que probablemente son más relevantes son estas, que son las alteraciones fisiopatológicas que tiene involucrado el EPOC y probablemente se cruzan con el asma, que son estas. Uno, limitación al flujo respiratorio, que por definición la tiene como ser una patología obstructiva, por definición, ya, ¿qué nos lleva a esto? Que este viene a ser como el paradigma, si ustedes quieren, el paradigma de la enfermedad obstructiva es que el grado de hiperinsuflación pulmonar. ¿Ya? Esto es un poco lo que uno tiene que un poco definir y tener claro que es como la limitante para el manejo ventilatorio propiamente tal del paciente. ¿Ya? También se genera alteración fisiológica con aumento del trabajo respiratorio, intercambio gaseoso y también alteración muscular respiratoria. Del EPOC probablemente la limitación al flujo respiratorio como muy lógica, ¿no es cierto?, por la inflamación que habitualmente en el EPOC es como daño alveolar, o sea, es como la pérdida de la tracción elástica la que va generando este fenómeno obstructivo, a diferencia probablemente del asma, que es un tema más central, más bien de obstrucción de vía aérea más central, pero sí en general lleva a esta limitación del flujo respiratorio. Ahora, este es un gráfico que va a tratar de explicar lo mismo. Este es un paciente de arriba que está normal, que está en condición de reposo ahí en este círculo continuo y en relación al ejercicio en un discontinuo. Lo más importante se genera acá, en esta cosa que es la capacidad inspiratoria. ¿Ya? Si uno ve la capacidad inspiratoria en un paciente que es normal, absolutamente en relación al volumen, si damos cuenta que hacia la derecha está el volumen de reserva respiratoria y hacia la izquierda se acerca la capacidad pulmonar total, uno ve claramente que el paciente hepático acerca sus volúmenes a la capacidad pulmonar total. Y esto a expensas básicamente de ver la diferencia que tienen aquí en la capacidad inspiratoria. Esto viene a ser, y yo lo hago en forma como que lo muestro, es como cuando la persona respira y se queda con aire y no es capaz de botarlo. Inspira, no es capaz de botarlo. Inspira y no es capaz de botarlo, así que finalmente se va inflando como un globo y va quedando hasta acá acercarse un poco a la capacidad pulmonar total. Esta capacidad inspiratoria es la que un poco da la disnea del paciente. O sea, el paciente cada vez que va empeorando su disnea es porque está disminuyendo su capacidad inspiratoria. ¿Ya? Recuerden, la capacidad inspiratoria es una suma de volúmenes, tenemos, ¿no es cierto?, que en el fondo nos va a decir un poco, uno la disnea y el otro es como decir de alguna manera, como desde el punto de vista fisiopatológico, es la reserva pulmonar que el paciente tiene para tolerar el grado de disnea y la posibilidad que probablemente el paciente no pueda seguir ventilando en forma espontánea y va a requerir algún tipo de soporte ventilatorio. Por otro lado, la hiperinsuflación pulmonar dinámica, digamos en el fondo que uno la tiene como en mente, al tener una limitación del flujo respiratorio, lo que va produciendo habitualmente, por ejemplo en el gráfico uno lo va a ver, a medida que el paciente, si no tiene un tiempo para expirar, como en este caso, por ejemplo, en el cual, qué sé yo, en relación al volumen versus el tiempo, uno va viendo que efectivamente el paciente ventila y vuelve a su basal, vuelve a respirar y vuelve a su basal. Cuando el paciente no tiene este tiempo inspiratorio, por una disminución del tiempo expiratorio o por una limitación de este tiempo expiratorio y el paciente no vacía, no llega a su volumen de reserva expiratoria, que es finalmente el fenómeno, uno se encuentra que este paciente empieza a quedar con volumen dentro del pulmón y en la próxima inspiración ya parte de un nivel más alto y sigue insuflando y finalmente va en lo mismo, digamos, cada vez que va ventilando, el paciente se dando como volumen hasta que finalmente aquí llega finalmente el paciente ya prácticamente para poder ventilar, para generar una presión, para poder ventilar, está en un nivel muy alto, entonces tiene que hacer un gran esfuerzo inspiratorio para poder lograr ventilar. Entonces, fundamental, y aquí aparece uno de los trucos para poder ventilar al paciente, es que tiene que tener tiempo expiratorio. Por otro lado, el truco que se ha dicho, que habitualmente si el paciente está perinsuflado, uno lo que tiene que hacer es desconectarle el ventilador, generar que un tiempo que el paciente esté en apnea para que vuelva al nivel basal, ¿ya? O sea, si están enfrentados a un paciente que está muy obstruido, que está muy hiperventilado a una frecuencia muy alta, lo que hay que hacer es soltarle el ventilador, abrir el circuito al aire para que el paciente logre expirar finalmente y logre caer a su nivel basal, ¿ya? Si no, este paciente se transforma en ventilable.
Esto lo vimos con el paciente, la paciente asmática que llegó a la unidad, en el cual encontramos que efectivamente esta paciente, cuando se empezó a ventilar, inicialmente lo logramos hacer así, con una estrategia ventilatoria con una frecuencia bastante rápida y tenía un tiempo expiratorio bueno, pero llegó un momento en que ese hombro obstruyó y no éramos capaces de meterle más volumen. Entonces, a pesar de que tenía una frecuencia baja, la paciente empezó a hiperinsuflar y finalmente no se transformó en ventilable. El volumen en minutos se nos cayó, la PCO2 no empezó a aumentar, generó acidosis respiratoria y todo lo demás. Entonces, en el fondo, es fundamental tener un tiempo expiratorio importante para poder, de alguna manera, lograr manejar la hiperinsuflación pulmonar. También hay cambios fisiopatológicos en el trabajo respiratorio. Esta es la típica, digamos, cuadro, digamos, en el cual resumen el volumen, el gráfico de volumen con presión, en el cual, por ejemplo, ven en condiciones normales, ¿no es cierto? Un paciente que en general, si uno ve, trabaja en la parte, en la curva exponencial de esta curva, qué sé yo, pero en un paciente hipótico que uno logra ver acá a la derecha, se ve que esta curva se desplaza hacia la derecha y finalmente quedamos aquí arriba, casi en este punto de inflexión superior, en el cual queda en la porción casi plana. En general, para poder generar ventilación y para el volumen corriente que aquí se mueve, es más difícil, porque básicamente estamos en una parte de la curva en el cual los cambios de presión son tan altos que en general no logramos meter mucho volumen, ya porque está de alguna manera hiperinsuflado. Esto ya el paciente ha cosechado harto aumento, se ha quedado con harto volumen dentro del pulmón y probablemente sube acá, y para poder generar cambios de volumen tiene que generar mucho esfuerzo ventilatorio. Ahora, también es cierto que uno dice que todas estas alteraciones vistas en gráfico y que las puede observar y evaluar, también no es menos cierto que uno habitualmente, siempre hemos dicho que una buena radiografía nos va diciendo, si uno mira una radiografía así, ve que absolutamente este paciente está hiperinsuflado, ver una radiografía así, uno puede apostar que este paciente probablemente, si es un paciente hipótico, tiene todas las características clínicas, este paciente probablemente va a caer en insuficiencia respiratoria porque está absolutamente hiperinsuflado. O sea, uno sabe que tiene un atrapamiento aéreo que es muy importante y probablemente ese paciente tiene riesgo de, frente a una exacerbación, de caer en falla oxigenativa y probablemente ventilatoria en el corto plazo. Ahora, la disfunción muscular también se ha descrito, básicamente generada por lo mismo, por esta infiltración dinámica, la HD, ¿no es cierto?, en el cual uno ve que este diafragma, que está en condiciones normales, ya con, qué sé yo, de pacientes que ventilan en posición normal, si uno lo compara con un paciente hipótico, este diafragma está absolutamente plano, está en una zona en el fondo en el cual los cambios que tiene que hacer para poder ventilar son mucho más difíciles, porque está en la posición plana, no tiene esta flecha, si uno quiere verla, no logra meter volumen, digamos, a un esfuerzo, digamos, o básicamente es como decir, a un cierto nivel de presión tiene que aumentar sus niveles de presión inspiratoria para lograr mover más volumen corriente. Este paciente, como atrapa aire, tiene aumento en su capacidad inspiratoria, se le ha ido quedando volumen en el pulmón, cada vez tiene que tener mayor, digamos, un esfuerzo mayor para poder generar los mismos cambios de volúmenes que uno pudiera esperar. Ahora, esas son alternativas fisiopatológicas, que lo más importante ahí es quedarse con el tema de la hiperinsuflación pulmonar. Ese es como el paradigma que uno ve en las alteraciones fisiopatológicas. Las otras cosas están descritas, pero en general no es que no sean menos importantes, pero sí saber que uno tiene que manejando sobre todo lo que son tiempos expiratorios y darle tiempo a la expiración en un paciente con enfermedad obstructiva es como la clave para que no se produzca la hiperinsuflación pulmonar, para que no se produzca el atrapamiento aéreo, para que finalmente no se produzca fatiga o disfunción muscular como lo que vimos aquí. Ahora, si uno analiza un poco la literatura, EPOC en el fondo no significa ventilarlo de manera invasiva, o sea, el EPOC, yo creo que en ese aspecto es súper claro. Si uno tiene un EPOC, lo primero que tiene que pensar es que el paciente tiene que apoyarlo con un ventilador no invasivo. O sea, EPOC de alguna manera, la ventilación no invasiva, donde probablemente ha mostrado mayor utilidad, mayor sustento clínico, mayor evidencia, en el fondo es usar un ventilador no invasivo para un paciente que está con una exacerbación de un EPOC, ¿ya? Ahora, me permití colocar esta indicación, la saqué de un poco un libro, porque yo creo que aquí pasó, digamos, de alguna vez que de repente yo creo que si uno tiene claro que paciente hipótico frente a una exacerbación significa conectarlo al no invasivo, lo más importante para nosotros, y lo hemos visto aquí en el instituto, es saber qué paciente ya está fracasando en la ventilación no invasiva, ¿ya? O lo otro, a veces probablemente también es cierto,
paciente típico, un paciente que está probablemente en las unidades del intermedio o abajo en el tercero sur, un paciente que probablemente uno sabe que va a fracasar el ventilador no invasivo y tiene que pasarse directamente a ventilación no invasiva. Yo creo que ese es uno de los problemas que de repente nos podemos enfrentar en los turnos y nos hemos encontrado en decir, ¿sabes que este paciente requiere apoyo? O este apoyo fracasó, o más aún, este paciente no es candidato de derecho nomás a ventilación no invasiva porque en el fondo las posibilidades de fracaso son muy altas. Ahora, de una manera práctica para enseñarla, en el fondo porque nosotros probablemente de UCI sabemos o medianamente tenemos la idea de cómo manejar el apoyo no invasivo, pero también tenemos que estar de acuerdo con el residente intermedio, o sea, en el fondo, pero de acuerdo con el tipo de decir, ¿sabes qué? Mira, este paciente sí va a andar bien, o este paciente va a fracasar, o este paciente la verdad que no perdamos el tiempo porque probablemente tiene indicación de intubarlo y subirlo a la UCI para manejarlo. Es más, uno pudiera hacer, y ahí yo en ese aspecto, yo creo que discrepo de repente en algunas cosas que dicen que la ventilación no invasiva, uno siempre la hace en intermedio, pero probablemente uno también puede hacer ventilación no invasiva en la UCI, sabiendo que probablemente la ventaja que tiene es que lo puede observar un poco más estrechamente y también puede decidir probablemente si tiene que pasar a ventilación invasiva en forma más precoz. ¿Cómo darse cuenta de esto? Básicamente, que siempre he visto, si el paciente uno debe, porque ventilar a un paciente no invasivo o decidir el cambio a una ventilación invasiva es básicamente clínica. Uno se puede dar cuenta de repente con la frecuencia respiratoria, de repente cuando bajo valor al paciente los miro. Si el paciente, por ejemplo, está muy choqueado, uno sabe que tiene una contraindicación para colocarle no invasivo. O sea, no podría pensar yo mucho y darle mucha vuelta y decir que este paciente está muy choqueado, aunque le coloque el no invasivo no lo voy a sacar. ¿Ya? Probablemente si el paciente es claro, le conectamos no invasivo y no lo tolera, ese paciente tampoco hay que perder mucho tiempo en embromarse y decir, ¿sabes qué? Voy a esperar una hora, sedar un poco. No, o sea, en el fondo, yo creo que, bueno, a mí me gusta intubar, pero en el fondo yo creo que todo lo tienes que pensar rápidamente, decir, ¿sabes que este paciente va a fracasar o no va a poder estar muchas horas en esta condición? Probablemente lo que hay que seguir y seguir avanzado al ventilador invasivo de una nomás. Lo otro que es muy importante es evaluarle la frecuencia respiratoria. Si uno evalúa a un paciente que tiene una frecuencia respiratoria habitualmente PERI 25 o por ahí y usa una FiO2 al 0,5, yo creo que uno tiene que pensar en ventilación no invasiva. Ahora, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria por otro lado, pH 7, o sea, perdón, una frecuencia respiratoria sobre 35, lo más probable es que ese paciente fracase con la ventilación no invasiva. ¿Ya? Tan simple como mirar la frecuencia respiratoria. Ahora, si yo tengo un paciente que le puse el apoyo no invasivo, lo otro que tengo que hacer, tengo que tomarle gases arteriales, porque con los fondos de gases arteriales uno lo puede apoyar, espera, de hecho hay gente que dice que uno a las 2 horas evalúa si el paciente fracasa o no fracasa, y ahí eventualmente lo que tiene que hacer le toma un pH, y con eso se puede guiar. De hecho hay unos algoritmos decididos básicamente en decidir, por ejemplo, qué tipo de pH tiene. Si por ejemplo el paciente tiene un pH bajo 7,2, hay gente que usa ventilación no invasiva y otros que derechamente dicen, ¿sabéis qué? La mitad de estos pacientes van a fracasar, así que lo que hay que hacer, paciente yo lo conecto a ventilación, un paciente hepático con una exacerbación, le conecto el no invasivo, fracaso, le tomo gases, mi pH está bajo 7,2 a las 2 horas, ese paciente hay que intubarlo. Es una línea de trabajo, uno tiene la evaluación del paciente ahí, hace una evaluación clínica, pero probablemente manejando temas como por ejemplo la evaluación clínica con la frecuencia respiratoria, el grado de disnea, el compromiso hemodinámico, el compromiso de sensorio asociado, y le toma unos gases, puede tener una evaluación bastante completa si el paciente es candidato o no candidato a la ventilación no invasiva. Esto que parece probablemente bueno, prefiero repasarlo. En el fondo también sería bueno saber que, por ejemplo, la gente de... Ya sí, hay que controlar la diabetes también por otro lado, me dicen acá. Entonces, lo más importante es también, además de esta evaluación clínica, tomar en consideración por ahí los gases arteriales y reevaluar y pensar en subirlo a la UCI y conectarlo al ventilador mecánico. Me permití esto porque básicamente hubieron unos problemas con respecto a decidir cuándo conectar al paciente en unos turnos pasados, entonces en el fondo quiero un poco remarcarlo para un poco tener el mismo lenguaje como para todos los residentes que trabajamos acá en la unidad. Ahora, volviendo al tema, sabiendo que EPOC es igual a ventilación no invasiva en su gran mayoría, dicho sea de paso, la ventilación no invasiva yo creo que tiene su sustento en el manejo de los pacientes hepáticos, probablemente también en el edema pulmonar de origen cardiogénico, o sea, probablemente esas son las indicaciones más perentorias y que probablemente uno puede pensar inmediatamente un paciente hepático descompensado o un paciente de insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, colocarle no invasivo al tiro. Así antes de cualquier cosa, tratar de manejarlo porque la evidencia es muy buena, la sustenta muy bien.
Lo otro que probablemente también saber que si un paciente tiene una neumonía querida a la comunidad y el paciente está en falla respiratoria, yo no puedo decir que es perder el tiempo, pero probablemente las posibilidades de fracaso de ese paciente de la ventilación mecánica no invasiva son muy altas. Entonces, en general, el único setting que uno escapa son pacientes con neumonía, pero probablemente pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, en el cual uno trata, por ejemplo, un paciente que tenga SIDA, que tenga una neumonía por Girovechi, probablemente uno puede darle la opción de conectarlo al ventilador no invasivo y le ir mejor que conectarlo directamente a una ventilación invasiva. Esto que es tan claro para el EPOC probablemente no está tan claro en el asma, pero hay más evidencia, de hecho hay más gente que efectivamente llega un paciente con una crisis asmática y le ofrece un poco de ventilación mecánica no invasiva, y en general los resultados no son tan malos, ¿ya? Porque la mayoría de las veces el paciente, si trataba un asma severa, uno trataba de alguna manera de sostenerlo en espontáneo y si no lo intubaba. Aquí de repente hay gente que está haciendo manejo con no invasivo y en general el resultado tibiamente yo diría que se están cargando a que es una opción que uno pudiera usar, o sea, usar ventilación no invasiva en pacientes asmáticos. Ahora, ¿para qué uno ya vio que usó el no invasivo y no anduvo? El primero tiene que saber cuál es el objetivo de la ventilación mecánica y uno a pesar de que puede pensar que va a conectar a un paciente porque tiene una exacerbación de gran magnitud, que dice, sé que este paciente no va a aguantar la no invasiva, lo voy a conectar al ventilador. O sea, ¿qué es lo que uno cree? Habitualmente uno piensa que lo que lo hace en el fondo es porque el paciente se va a fatigar. En el fondo, lo que se ha encontrado es que lo que uno tiene que evitar siempre es un poco que el paciente se mantenga en hipoxia. O sea, la idea, la fatiga es algo que se genera, pero en general secundario un poco a la hipoxia tisular, que en este caso es el del diafragma. Por eso el paciente se empieza a fatigar. O sea, el objetivo inicial de eso hay que saber qué es la hipoxia tisular, la que uno tiene que manejar. Y los otros, digamos, objetivos que uno logra ver ahí. A pesar de que también está escrito como un objetivo manejar la hiperinsuflación, no el objetivo primordial. O sea, básicamente evitar que el paciente caiga en hipoxia tisular, que es el objetivo primario. De la estrategia, ya en un paciente que no anduvo con ventilación no invasiva, ¿ya? Uno puede pensar, ya, pero entonces si lo conecto, ¿cómo lo voy a conectar? O sea, aquí hice un pequeño desglose de lo que va a hacer, y aquí lo más probablemente ya lo hemos comentado, es un poco la relación del volumen corriente, y lo más importante es evitar esta hiperinsuflación pulmonar, que se relaciona directamente con el tiempo expiratorio. Obviamente, para manejar este tiempo expiratorio hay que acortar el inspiratorio, ¿ya? O sea, significa absolutamente, si la relación uno la tiene en forma habitual, no sé, uno es a 2, uno es a 2,5, aquí la idea es uno es a 4. O sea, la idea es que el tiempo inspiratorio sea muy cortito, que no tenga pausa inspiratoria, probablemente de alguna manera disminuir el tiempo al mínimo, ¿ya? Los ventiladores, de hecho, permiten usar flujos más altos, de hecho, los ventiladores más modernos, los más viejos probablemente no, y uno puede usar un flujo alto, en el fondo, claro, muchos dicen, no, si lo que pasa es que la relación antes era si uno usaba un flujo alto, probablemente eso sea una presión inspiratoria alta. Habitualmente eso ahora uno lo puede independizar, o sea, puede aumentarle el flujo y no necesariamente aumentar la presión, porque uno de los grandes temores es aumentar mucho la presión. Decir, oye, me voy a pasar sobre 30, qué sé yo, entonces uno puede descontar, y si puede descolgar y aumentar el flujo es mucho mejor. O sea, todo lo que sea de aumentar el tiempo expiratorio sirve. Acortar el tiempo, usar un flujo alto, sin pausa, y por supuesto también digamos, disminuir la frecuencia respiratoria, en el sentido de no porque el paciente esté reteniendo CO2, uno le va a aumentar la frecuencia respiratoria muy alto. Ya lo vimos en las alteraciones fisiopatológicas, que estuvo produciendo hiperinsuflación pulmonar, el volumen del pulmón no cae a cero y finalmente empieza a retener, empieza a disminuir la capacidad inspiratoria, y finalmente el paciente, que va a ser finalmente que va a ser un neumotórax o va a ser un compromiso hemodinámico, un shock severo, y se puede morir por eso. ¿Ya? Ahora, una cosa re importante también, parece perogrullo, de hecho antes esto yo lo notaba, pero finalmente sí colocarlo, que este tema de usar un tubo de diámetro importante. Lo más habitual, lo que uno ve es que, por ejemplo, este es muy típico del paciente asmático, que uno ve, por ejemplo, pacientes que habitualmente, porque el asma está descrito, el asma es más frecuente en mujeres, es más frecuente en el estrato económico bajo, es más frecuente en pacientes que no se cuidan. Por ejemplo, la paciente asmática que tuvimos hace una semana cumplía algunas de esas cosas, pero no todas. Pero lo más importante es que uno, si se está enfrentado a una crisis asmática severa, o sea, de entradita lo intube o trate de intubarlo con un tubo más grande, que el que corresponde un poco para la paciente. Pero de repente uno ve a una paciente que generalmente es gordita, qué sé yo, tiene alguna característica especial, está con su asma, y uno le ve y le tiene un tubo así, un 7. O sea, habitualmente, si uno quiere mejorar el flujo respiratorio, la idea es colocarle un tubo más grande. ¿Ya? O sea, como digo, antes no lo nombraba, pero es importante saber que el tubo tiene que ser un tubo, un 8 por lo menos, y ideal, un 8 para poder manejar, pensando en términos de objetivo ventilatorio. Ahora,
De la estrategia ventilatoria, si uno lo divide, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ventilarlo? Fácil, estar ventilando con volumen, no por presión, porque como tienen un fenómeno restrictivo, si uno ventila por presión, en general el volumen es muy irregular y probablemente va a ser insuficiente. Con mucha seguridad el volumen que uno quiere darle, si lo limita por presión, no va a ser el volumen que uno va calculado al paciente en las condiciones del volumen que uno estima por ml por kilo, cuánto da. La frecuencia, aquí uno dice 8 o 12, la idea es que no sea 16, que no sea 20, que no sea 24. Lo que le permita dar el ventilador, en el fondo, más que el ventilador, lo que permita dar el paciente, en el fondo de dar una frecuencia lo más baja que pueda, pero básicamente es para poder tener un tiempo expiratorio. Tratar de darle los 6 a 8 ml que uno ve como ventilación, pero limitando un poco la presión. Ya lo dijimos, un flujo alto, tiempo inspiratorio muy cortito, ya, o sea, probablemente, tratar de que, por ejemplo, acuérdense que cuando el ventilador cicla a un determinado porcentaje de la inspiración, tratar de que eso sea corto. En el fondo, el tiempo tiene que ser inspiratorio muy cortito. Ahora, el ciclado hay que tener ojo, porque en el fondo, lo que uno puede tratar de hacer cuando tiene un paciente en ventilación mecánica, ojalá que esta parte de la lo entiendan bien, pero por ejemplo tiene un paciente en EPOC, el paciente demora mucho tiempo en expirar, entonces probablemente si uno cuando va a ciclar el ventilador tiene que irse al otro extremo, que cicle cuando haya completado más tiempo de la inspiración, porque si no probablemente ¿qué va a pasar? Que el paciente va a estar expirando, y el ventilador le va a dar otro ciclo ventilatorio. No sé si me explico. Entonces el tiempo expiratorio en ese tiempo tiene que ser lo más largo y el ciclado de ese ventilador tiene que ser, si en relación al porcentaje, lo más tardío posible. ¿Ya? Cuando el paciente también está con una ventilación controlada, no es necesario agregarle PIP. Ustedes probablemente han escuchado y dicen, ¿sabes qué? Estos pacientes generan autopip, qué sé yo, y hay que tener ojo, porque si aumenta el autopip, el paciente no va a ser capaz de gatillar la próxima ventilación. La verdad es que si el paciente está ventilado, pero está sedado y eventualmente relajado, habitualmente en una etapa absolutamente controlada no requiere agregarle PIP externo, salvo que tenga alguna cosa oxigenativa, que no es frecuente habitualmente, así que no es necesario agregarle un PIP así, digamos, alto en el fondo para poder compensar un supuesto PIP inspiratorio. ¿Ya como PIP de 5, PIP de menos 5? 5, bien, 5. Sí, no hay problema. 5, 10, no, 5 de ellos, no mucho. 5. Pero no es necesario agregarlo. Me preguntaron por interno, disculpen, pero eso. Ya, así que no es necesario agregarle PIP externo, pero 5 está bien. Ahora, después podemos discutir ese punto más tarde. Por supuesto, después lo discutimos. Por supuesto, también cabe acá toda esta la parte como farmacológica, por llamarlo de alguna manera, lo mismo, terapia broncodilatadora full, eso es lo que uno gana. Recuerden, por ejemplo, sobre todo esto es muy típico en el paciente asmático, recuérdense que, por ejemplo, existe una clasificación, uno clasifica a veces el asma cuando tiene un componente más bien inflamatorio, qué sé yo, a un asma más bien asfíctico, que es más bien como broncoconstricción, requiere que uno, por ejemplo, si tiene un asma cuando efectivamente maltratado o no tratada derechamente, es tratar de darle ventilación mecánica por lo menos un par de días. Yo creo que ahí es muy deseable, por ejemplo, para que de alguna manera uno tenga efecto broncodilatador, tenga efecto sobre la inflamación bronquial, para que de alguna manera vaya disminuyendo el componente obstructivo de la patología. Entonces, fundamental utilizar, por ejemplo, todo el tiempo harto beta-2 corticoides. ¿Ya? Ahora, en una fase intermedia, o sea, cuando el paciente uno ya efectivamente ya no lo tiene asistido controlado, han pasado ya un par de días, yo creo básicamente, cuando ya el componente obstructivo es menor, uno eventualmente puede pasar a una fase intermedia, es decir, ¿sabéis qué? Me voy a cambiar a una ventilación espontánea, o voy a ver si le dejo algún ciclo, qué sé yo. Ahí básicamente las cosas que van comandando esto es básicamente decidir qué tipo de gatillado, y aquí es fundamental porque el gatillado habitualmente los ventiladores son por presión o por flujo, y si el paciente tiene un componente obstructivo, creo que tengo una lámina más adelante, la voy a explicar, ahí efectivamente se genera este famoso autopip, y ahí se sugiere sí que uno le agregue un PIP externo, ¿ya? Aquí de hecho dicen las consideraciones, tener considerado el autopip y agregar un PIP externo. ¿Cuánto tiempo habitualmente, o sea, cuánto de PIP externo habitualmente? Como un 80% del PIP que uno lo puede determinar. De hecho, le puede hacer una prueba inspiratoria y puede ver que el paciente determinar un poco el PIP y agregarle un PIP a eso. ¿Ya? Lo mismo en el fondo, por ejemplo, si uno por ejemplo, está digamos,
va de salida, uno la idea es que este PIP de alguna manera lo pueda manejar, a ver si yo no está pero en el fondo, para que uno use el PIP externo, básicamente, por ejemplo, si uno tiene un paciente en el cual si tiene relación de la presión, de la diferencia entre la presión de la boca y la presión del alveolo, si el paciente no logra expirar completamente, finalmente no tiene tiempo expiratorio, empieza a generar más presión dentro del alveolo. Por lo tanto, en el próximo ciclo respiratorio, habitualmente el paciente, para poder inspirar, tiene que vencer la presión que quedó dentro de ese alveolo. ¿Ya? Porque probablemente a esa altura la presión que está afuera, en la salida del tubo, en la boca, llámese, es 0. Entonces, suponga usted que queda una presión inspiratoria, un PIP de 5, el paciente ya tiene que vencer esos 5 para poder iniciar la otra ventilación, si no la va a lograr vencer. Entonces, esa es la clave de agregarle PIP externo, ¿ya? Aquí tenemos un poquito el flujo, una curva que es flujo-volumen, ya aquí uno ve el tiempo, por ejemplo, si aquí está la fase inspiratoria y esta la fase expiratoria, uno ve que no llega a la base, entonces se produce cierto grado de atrapamiento. Este es sobre el atrapamiento sobre el cual uno tiene que hacer. Porque básicamente genera dos cosas que están descritas al lado. Uno, que tiene que aumentar los esfuerzos expiratorios del paciente para poder vencer, y lo otro, tiene que ver que el esfuerzo inspiratorio que tiene que generar para generar el ciclado va a ser cada vez mayor. Ahora, en general, es como yo creo que probablemente el detalle del manejo ventilatorio está en manejar este tipo de cosas, evitar que el paciente en el fondo, porque donde de repente nos hemos quedado, porque en el asistido controlado, mientras manejamos la broncoconstricción, en general es como relativamente simple, pero en cambiarse al modo espontáneo es donde generalmente nos genera un poquito de problema, porque habitualmente también se produce un poco de sincronía del paciente, a veces nos pasa que todavía no hemos logrado vencer completamente un poco la obstrucción bronquial que tiene, se nos siente grado de atrapamiento aéreo, entonces eso nos hace que en esta parte un poco tenemos que ir un poquito más lento. No necesariamente, a veces retrocedemos, pero lo importante es ir de a poco, ir progresando y tener claro en el fondo, como meta, en el fondo seguir manteniendo la terapia farmacológica, evitar este atrapamiento aéreo, permitir siempre el tiempo expiratorio, manejo de eventualmente complicaciones que pudieran aparecer. De hecho, después ya nos cambiamos como en la fase de irnos saliendo ya de la ventilación mecánica, pero ver que, por ejemplo, no se haya mantenido obstrucción bronquial, que hay una sobreinfección agregada, que hay alguna otra cosa que nos esté escapando, eventualmente que pudiera generar problemas. Si uno dice, si usa ventilación mecánica no invasiva en el periodo de post-extubación, la verdad que eso es una cosa que uno tiene que decir clínicamente. Lo más importante es saber que la ventilación mecánica no invasiva, para sacarlo del paciente de extubación, como está demostrado, sirve para prevenir que el paciente caiga en falla respiratoria. Me explico, yo voy a extubar a mi paciente, lo pienso desconectar, yo claramente tengo claro que lo voy a sacar a un ventilador no invasivo, ¿ya? Pero no lo saco, lo conecto, le pongo, no sé, una naricera o algo, y después cuando el paciente esté fracasando lo conecto. Ese es un error. O sea, yo lo saco del invasivo, lo conecto en no invasivo, y ahí recién lo puedo manejar. Ahí hay evidencia de que soporta que sirve un poco para prevenir la falla ventilatoria post-intubación, no para manejarla, porque en el fondo el fracaso probablemente de usarlo en un paciente que se esté agotando, que tenga un fracaso a la actuación, a las horas, pero segura que va a ocurrir si no hemos usado o evaluamos mal a nuestro paciente para actuarlo, o no usamos la ventilación mecánica no invasiva desde el inicio. Eso respecto al EPOC. Si queda alguna pregunta, bueno, la vamos a ver al final. Me cambio ahora a otra enfermedad que acá la hemos tenido, que es el asma, que bueno, un poco en el fondo aquí está una definición. Lo más importante probablemente es saber que es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas respiratorias. ¿Por qué? Porque el manejo en general tiene que ir apuntado a ese componente inflamatorio. Ya dijimos que de repente existen asmas que son descritas como asma tipo 1, asma tipo 2, que generalmente uno necesita un componente inflamatorio más bien importante y el otro un asma asfíctico. Por ejemplo, el asma tipo 1 es como la típica reacción, probablemente una anafilaxia a algún alergeno o alguna cosa que produce mucha broncoconstricción, que habitualmente es más severa, pero habitualmente debería responder mejor al uso de beta 2. Ya no así el asma un poco más tipo 1, que es más bien inflamatoria y que responde mejor como el corticoide. Harto que hablar, nuevamente aquí los doctores broncopulmonares ahí entusiasmados con un poco la fisiopatología que lleva esto. Básicamente, acuérdense que los cambios estructurales son de la vía aérea, pero la vía aérea más bien central, o sea, el asma es central, es musculatura, no es tanto como el EPOC, que es más bien una obstrucción de vía aérea más bien periférica, ¿ya? Ahora, aquí un poco lo decíamos, hay un componente de broncoespasmo, hay una alteración por
qué sé yo, por secreciones, qué sé yo, también mucho edema, inflamación de la BL. Esto un poco son como el componente que tiene el asma, que puede tener grados variables dependiendo de qué componente es mayor, ¿ya? Ahora, si uno clasifica el asma, de repente esta es una clasificación, no sé si esta cosa ha variado, pero habitualmente se clasifica con un asma leve intermitente, que por lo menos yo diría que para nosotros como en anestesia a veces es difícil, porque a veces nos encontramos pacientes que nos hacen crisis obstructiva en el pabellón. Yo diría que la mayoría que se nos pasan están en este lado, porque en el fondo son pacientes que habitualmente ellos dicen que son asmáticos, no es muy claro, se pafean a veces o no se pafean, y a veces efectivamente tienen un asma, pero no significa que sea intermitente, que no tenga gravedad. De repente hemos tenido algunos problemas, por lo menos en pabellón, porque ahí es más difícil evaluar. En la UCI no es tan claro en el fondo, o no se presenta de esa manera, porque en el fondo habitualmente tenemos ya pacientes que ha tenido, como bien decía yo, pacientes que han consultado, que tienen una evolución en urgencia, un asma refractaria que no responde mucho, qué sé yo. O sea, nos llega habitualmente ya un asma con un componente más bien severo, o un asma que no ha sido tratado, qué sé yo, que tiene otros componentes. Ahora, básicamente reconocer, aquí siempre el asma se dice esto, que hay que reconocerlo, decidir efectivamente esta es la que nos interesa a nosotros, la que está más a la derecha, saber cómo es un poco la disnea, uno lo ve, el paciente no habla, tiene una frecuencia muy rápida, si tiene un componente hemodinámico, con una bradicardia, alguna cosa de ese tipo, uno tiene que pensar que estamos frente a un asma severa y lo que tiene que hacer es intubarlo rápidamente, digamos, por supuesto, no siempre significa así que sea tan rápido, pero en el fondo claramente eso dice que las posibilidades de que nosotros podamos hacer algo va a ser un poco difícil, porque probablemente va muy rápido en esto, o probablemente si fisioterapia no está respondiendo como tal, y lo que hay que hacer es un soporte más invasivo y no esperar que vamos a hacer una nebulización, que vamos a darnos vuelta, porque en el fondo ahí el tiempo está apremiando y probablemente el paciente puede pasar a complicarse un poco mayor. ¿Ya? Me contaba hoy día el jefe que hay mucha terapia para asma. Hoy día me dijo que estuvieron ahí conversando sobre este tema, entonces probablemente yo estoy hablando haciendo un poco más bien el enfrentamiento que uno medianamente hace en la UCI. Aquí hay cosas que probablemente o sea, los beta-2 de corta acción todavía sigue teniendo muchos efectos, salbutamol principalmente, corticoide. Aquí yo creo que unas palabras probablemente un poco la evidencia y lo que revisamos el otro día, de hecho hay mucha evidencia, no sé si estoy bien, pero en el fondo usar metilprednisolona, por lo menos lo que hemos descrito es usar mejor prednisolona, porque aquí siempre he descrito, de hecho en esta lámina que tiene ya un par de tiempo, pero que la saqué, no la nombran, pero probablemente la metilprednisolona es lo que está descrito, es la que tiene mejor efecto. De hecho yo creo que en esta paciente que tuvimos del asma que cayó en el ECMO, usamos con la metilprednisolona, le fue mucho mejor, el componente obstructivo se fue mucho más rápido, fue más efectivo en el fondo. Yo creo que es una opción. La usamos aquí cuando estamos medio complicados, sulfato de magnesio, no mucha evidencia, y estas otras dos cosas, que un poquito, que es la minofilina, menos, porque yo creo que nadie la usa, no sé si existe como fármaco todavía. Ahora, un par de palabritas nomás para terminar de ventilación mecánica en el asma, bien parecido al otro, o sea, uno vuelve a lo mismo. Acuérdense la frecuencia respiratoria, la evaluación, ¿ya? Frecuencia sobre 85 por minuto, hay que pensar al tiro no invasivo, pensar al tiro que uno se imagina el tubo, ¿ya? Porque en el fondo no está hablando de evidencia que probablemente el paciente va a fracasar. pH, ¿ya? Y fracaso no invasivo. Lo mismo que hablamos, compromiso dinámico y compromiso de conciencia, que ya lo nombré. Ahora, los hallazgos fisiopatológicos muy parecidos a los otros, hiperinsuflación dinámica, vuelve a aparecer. Este es el paradigma un poco de esta enfermedad del componente obstructivo, ¿ya? Sigue el aumento de la presión de la viera, resistencia, ya de repente también si el paciente, por ejemplo, acá ha estado en ventilación espontánea, vamos a tener la presencia de autopip. El mismo monito que vimos anteriormente, la frecuencia respiratoria alta, que nos lleva a hiperinsuflación pulmonar finalmente, y me dice que el volumen al final de la expiración. Tiene un nombre, hay una explicación fisiológica, de hecho acá está, el volumen de final de expiración, eso significa volumen al final de expiración. Que este volumen al final de expiración, finalmente cuando tiende a pasar, por ejemplo, la capacidad respiratoria funcional, el paciente ya tiene atrapamiento aéreo. Hay una explicación fisiológica, pero no es necesario tenerlo, pero sí la hiperinsuflación dinámica, la DHI en este caso, fíjense cómo aumenta en el paciente que va ventilando o está con una frecuencia respiratoria alta. Lo mismo que se ve en el asma, uno lo puede ver en el ECMO. Aquí, digamos, una cosa importante, uno puede tener, digamos, uno ve como a la izquierda es cómo circula el aire en el pulmón, ¿ya? Este es como para hacerlo así muy simple, hacer el componente verde y el componente amarillito. Componente verde, el componente elástico, esa es la compliance en el fondo. Eso significa enfermedades restrictivas. Y esto que está acá es el componente resistivo, asma, EPOC.
¿Ya? Estas son las dos cosas como uno tiene que hacer, que son absolutamente distintos a cómo ventilar a un paciente a cómo ventilar a otro. Distrés significa compliant, alterada, baja. Componente resistivo, asma, EPOC, componente resistivo aumentado. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Uno puede tener un aumento de la presión diaria típico de asma. Por ejemplo, acá uno dice, aquí en el gráfico, ve de una sombra, en la parte sombreada, uno ve cómo aumenta la presión inspiratoria, ¿ya? Pero la presión plató habitualmente se mantiene baja, porque uno sabe que cuando la presión plató se puede tener en el paciente en un ventilador unas frecuencias inspiratorias de 60, ¿ya? Pero la presión plató puede estar perfectamente en 25 o 20, y eso está súper bien, ¿ya? Pero si uno ve que la frecuencia, o sea, la presión peak llega a 60 y la presión plató estamos en 40, probablemente ese paciente tiene hiperinsuflación dinámica, porque ya tiene el componente un poco elástico, ya tiene una alteración un poco como restrictiva, porque haga de alguna manera la ventilación. Ese paciente inventilable. Esto lo vimos nosotros muy claro con el paciente que se conectó a ECMO. O sea, ese paciente de hecho tenía presión de llegar un rato de 60, llegó a 70. No nos generó problema, porque todavía que era un componente restrictivo, pero llegó un momento en que nos empezó a aumentar tanto la presión plató y el paciente nos transformó en inventilable. De hecho, teníamos por un minuto alrededor de 1.5, 1.8. Y finalmente empezó a aumentar la presión, meseta, empezó a retener CO2, finalmente el paciente cayó en falla respiratoria hipercámbica. El autopip, volvemos un poco al autopip, aquí lo mismo, este mono lo vimos, ¿no es cierto? Cuando no tenemos tiempo la expiración, se produce un poco, no se vacía y se empieza a producir cierto grado de, queda volumen dentro del pulmón y se empieza a producir un aumento de la presión que es generado como autopip. Y eso por una expiración incompleta en el fondo que el paciente habría que probablemente manejar. Y lo otro más importante, acuérdense que hay que aumentar el tiempo expiratorio o cambiar la relación. Cambio fisiopatológico bien parecido al EPOC, básicamente, y cómo un poco hacer el manejo ventilatorio muy parecido. Siempre vamos a referir volumen, un ventilador ciclado por volumen, la saturación habitualmente, por suerte estos pacientes no tienen tanto trastorno oxigenativo, así que habitualmente una saturación sobre 90, 93 está bien. Hay que monitorizar bien la presión plató, ya lo dijimos, en una enfermedad restrictiva hay aumento de la presión peak, pero la presión plató se mantiene baja y debería mantenerse baja. Si no es así, tenemos con un componente ya, significa que el paciente está produciendo derrapamiento aéreo. El PIP 0, dice acá, la verdad que nadie tiene una evidencia para decir un número, no sé si alguien pudiera pensar que hay un número, pero que no va a ser tan relevante cuando el paciente está en el sitio controlado, no así cuando está espontáneo. Flujos ventilatorios altos, acuérdense aquí, la frecuencia aquí, de hecho 6 a 10, bien bajita, la relación 1 es a 4, 1 es a 5, tiempo expiratorio bien largo. Recuérdense que hay unas constantes de tiempo que habitualmente, una constante de deflación pulmonar, si uno quiere verlo, que habitualmente este paciente es cortito. El paciente como que en condiciones normales va a respirar como en 3 constantes de tiempo, o sea, habitualmente como en 1.5 segundos, eso es como lo normal. Estos pacientes tienen que tener estas constantes de tiempo tirados a 4 a 5 segundos, o sea, el tiempo expiratorio tiene que ser la relación de eso para que recién pensemos que el paciente va a lograr expirar todo el volumen que tiene. Complicaciones varias, habitualmente en relación a esto, nuevamente, la hiperinsuflación dinámica. ¿Qué nos lleva a esto? Barotrauma, neumotórax, neumomediastino, compromiso, digamos, compromiso hemodinámico, paro cardíaco. De hecho, algunos tipos describen una cosa que se llama el síndrome de Lázaro, lo había escrito en el libro de Lázaro, que es un paciente que empieza a hacer hiperinsuflación pulmonar, no se queda con volumen expiratorio, disminuye la precarga del ventrículo derecho, probablemente el paciente entra en paro, y el paciente ya decía, listo, se murió, le sacan el ventilador y volvió a vivir. Volvió a vivir básicamente porque la presión caía a 0 y el paciente nuevamente se le quitaba el compromiso hemodinámico y volviera. Lázaro. Ahora, para terminar, básicamente hay que saber que hay otras cosas que podemos usar, de hecho aquí la usamos, se han descrito halogenados, la verdad que les tengo que decir que básicamente esto era básicamente para un halogenado que ya no se usa, que es el halotano, que era un hidrocarburo, o sea, claro, que era un halogenado de los antiguos, pero ya no se usa, ya tenía mucha hepatitis en relación a la anestesia, que tenía un efecto, la verdad que sobre la musculatura lisa, que era espectacular, entonces la verdad que servía mucho. Los otros halogenados, la potencia en relación a producir broncodilatación no es tan clara, probablemente el sevoflurano, porque el quimino irrita, así que es una opción, pero se discute mucho. La verdad que alguien ahí desesperado probablemente lo puede tratar de usar, como le digo, pero probablemente no es el aleatorio que uno pudiera hacer, porque no es el que está recomendado, es con alguna vez se escribió como trabajo para usarlo, en una crisis asmática principalmente.
La ketamina, en buena hora, de hecho estamos usando ketamina acá en la unidad, así que la verdad que tiene efecto broncodilatador, pudiera ser una alternativa, por lo menos para la sedación, digamos, si uno puede sedar y quiere, en este caso, por ejemplo, esta paciente asmática, nos ha dicho, sé que quiero sedarla con ketamina, es una muy buena opción, porque además de todo el efecto sedante que tiene efecto sobre la musculatura lisa bronquial y pudiera servir para generar la broncodilatación. Alguna vez también lo comentamos, usar el heliox. Aquí el heliox es una mezcla entre un poco entre el helio y el oxígeno, se llama helio, de hecho tiene acá al lado como un, ¿cómo se llama este? Como un conector en el fondo para poder con un cilindro, con un manómetro, y uno se podía administrar. La gracia que tiene, y está basado en los principios físicos en el fondo de digamos, la ecuación un poco de transformar este flujo turbulento que existe en un asma en crisis, donde, por ejemplo, transformarlo bajando la densidad, transformarlo en un flujo laminar, con lo cual, de alguna manera, con tener uno como helio, como gas transportador eventualmente, puede tener mejor efecto en lo que es el flujo pulmonar. ¿Ya? Básicamente lo que uno disminuye, tiene una explicación que uno baja, pero la idea es que transforma el flujo turbulento en un flujo laminar, al bajar el número de Reynolds. Y esto es básicamente por el componente de la densidad que existe que con el helio, que es mucho más baja que el oxígeno como tal. Y estas son cosas más bien de soporte, que de hecho acá en este otro paciente nosotros usamos. ECMO, por supuesto, sin lugar a dudas, si el paciente es inventilable hay que hacerlo. En este caso tuvimos una buena approach en indicarlo, una buena approach en el manejo y una buena evolución para la paciente, porque ya ayer me la pillé por abajo por el tercero. Estaba whatsappeando, así que estaba súper bien. Y probablemente la extracción de CO2, que también puede estar indicado, porque acuérdense que estos sistemas básicamente se usan para, por ejemplo, barrer CO2, en el cual, por ejemplo, usted me dice, ¿sabes que tengo un Novalán, que voy a hacer una conformación de arteria-vena con un oxigenador pasando unos litritos? Habitualmente con 1 litro de oxígeno es suficiente para el CO2. Recuerden un poco que habitualmente el CO2 disuelto se acerca como a 500 ml, o sea, habitualmente uno le pasa 1 litro de oxígeno, y actualmente la tasa de extracción de CO2 es bastante buena, que sería un tema que nos pudiera servir en el caso del paciente que no lo podemos ventilar, que no está reteniendo CO2, que está cayendo en acidosis respiratoria. Es una buena medida para poder usarla. Obviamente hay que hacer un manejo ventilatorio, un manejo de beta 2 ahí, y beta 2, corticoide, todo lo que significa manejo farmacológico del agua. Eso sería. Esto es traído del libro aquí de los muchachos broncopulmonares, pero la edición antigua. Hermoso poema, la verdad que siempre lo coloco porque me gusta. Habla de cómo cuando entra el pulmón al cuerpo y cuando se sale. Por favor, léalo, y esa es la última diapositiva. Muchas gracias. Con la doctora Arancía teníamos algunas aprehensiones respecto a la estrategia del manejo de la ventilación mecánica. Digamos, Pancho. Sí, mira, en general estoy de acuerdo en la mayoría de los conceptos que emitiste. El tema de los pacientes obstructivos, ya sea EPOC o asma, es la hiperinsuflación dinámica. Esa es la clave. Y nosotros tenemos que disminuir esa hiperinsuflación dinámica con varias estrategias, ¿no es cierto? Una estrategia es disminuir el tiempo inspiratorio, cosa que el expiratorio tenga más tiempo y el aire atrapado pueda empezar a salir. Ese es uno de los términos. Segundo, bajar el volumen minuto, sobre todo en los pacientes asmáticos, lograr una frecuencia baja, lograr un volumen minuto bajo, no importa que retengan, manteniendo un pH controlado. Esa estrategia, sobre todo en el asmático, que es muy difícil de manejar intubado, lo hemos tenido en la unidad, ¿no es cierto? Lo hemos manejado incluso con coma barbitúrico en algunas oportunidades para sedarlo, tiempo A, y después con algunos anestésicos. Con respecto al AutoPIP, es verdad, el AutoPIP es una consecuencia de esta hiperinsuflación. Hay que diferenciar, sí, que sobre todo en el paciente EPOC, esto se traduce en que el punto de igual presión se desplaza a las vías en que no hay cartílago, y por lo tanto eso permite que se colapse, y por ende, ¿no es cierto?, el atrapamiento aéreo,
dificultad en el flujo, por lo tanto se va atrapando más. Por tanto, ahí viene a tallar lo que es el autopip y el PIP externo, que lo que hace, ¿no es cierto?, que se usa el 80% del autopip, que uno tiene que calcularlo, y lo que hace es igualar, ¿no es cierto?, este punto de igual presión y desplazarlo. Al desplazarlo, abre la vía aérea y permite, ¿no es cierto?, con todas las otras medidas, que ¿no es cierto?, el flujo mejore, que se desinfle un poco el pulmón y con eso disminuir la hiperinsuflación. Esto lo digo porque lo revisé yo para otra charla recientemente con un paper que publicó Brochard a propósito de ventilación paciente obstructivo. Distinto en el paciente asmático. En el asmático es muy difícil ventilarlo y ponerle PIP va a aumentar mucho la presión intratorácica con las consecuencias conocidas. Por tanto, los PIP que podemos usar son bajos, son 6, 5. Es raro que usemos 10, es muy raro, es muy, muy raro, ¿no? Por lo tanto, ahí no está bien claro si aplicar, pero sí en lo EPO. Y el resto está perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ricardo Fritz. ¿No? No se escucha, no se escucha. Ya. No se escucha, Ricardo. ¿Está fuerte y claro? Sí. Nada, felicitar al doctor Concha por su excelente exposición y bueno, siempre vamos a estar revisando este tema. De alguna manera están apareciendo más pacientes, no solamente de asma, sino que a medida que empecemos más el invierno y la pandemia ya empieza a ser parte del pasado, van a volver estos pacientes de época donde vamos a tener que aplicar todo lo que hoy día expuso tan brillantemente. Así que muchas gracias, doctor. Súper. Bueno, muchas gracias, doctor Concha. Bueno, gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos en la próxima reunión en el próximo viernes.